¿Cómo están, queridos alumnos de primero y secundaria? Les saluda su profesor de biología, Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos teorías del origen de la vida, primera parte. Hola alumnos, ¿cómo están? Les he querido hablar de forma personal para darles las gracias por permitirme llegar a sus hogares a través de esta plataforma virtual y brindarles un poco del conocimiento que yo tengo. El día de hoy veremos las teorías del origen de la vida. Con esto yo no pretendo cambiar su forma de pensar o creencias. Solo lo vamos a ver desde el punto científico. Así que, comencemos. La primera teoría. Es la teoría que la población mundial más acepta. Es la teoría del creacionismo. ¿Qué nos dice esta teoría? Que la vida tiene un origen sobrenatural, en el cual no intervienen reacciones ni físicas ni químicas, ya que todo ha sido creado por uno o varios dioses. En esta teoría, la vida tiene diferentes orígenes, según varias religiones en el mundo, pero todas han sido creadas por un ente divino. En esta imagen vamos a hacer una pequeña explicación. La cruz ya conocemos que es el símbolo de la religión cristiana. Esta luna que vemos con una estrella es el símbolo de la religión islámica. Esta estrella de 5 puntas es el símbolo de la religión judía. ¿Qué tienen en común estas tres religiones? Tanto el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, que las tres creen en el mismo Dios, pero varían en sus costumbres. Por otro lado, acá tenemos el símbolo del hinduismo, que plantea la existencia de muchos dioses creadores. Y este es el símbolo del budismo, el cual plantea que todos reencarnamos. De una u otra forma, estamos presos en un ciclo de reencarnación. La única forma de escapar de este ciclo es mediante la iluminación, llegando a la nirvana. El creacionismo también es llamado fijismo. ¿Por qué es llamado fijismo? Porque plantea que todo fue creado. O sea, todo siempre fue fijo. No hay variación, no hay evolución. Todo existe y siempre existió de la misma forma. Veamos algunos defensores del creacionismo. Hay una palabra que dice acá: el propósito de la creación es la gloria de Dios. Esta frase le pertenece a este hombre. ¿Y quién era este hombre? Este hombre es el padre de la taxonomía, Carlos Linneo. Veamos otro defensor del creacionismo. ¿Quién es este señor? Este señor plantea lo siguiente: es el defensor del catastrofismo. Este señor es Georges Cuvier o Georges Cuvier. Es un naturalista francés. Es también uno de los fundadores de la paleontología, ya que él descubrió numerosos fósiles, y en base a esto, y basado en esto, defendía la teoría del catastrofismo. ¿Qué nos plantea el catastrofismo? Nos plantea que cada extinción fue provocada por una catástrofe universal, seguida de una creación nueva de fauna. De esta forma, Cuvier explicaba los vacíos estratigráficos en los registros fósiles, que no parecían tener una continuidad de las formas orgánicas. El diluvio de Noé habría sido la última catástrofe de la historia de la Tierra. Seguro la palabra vacíos estratigráficos es nueva para ti, así que permíteme explicarte. Lo que vemos en la siguiente imagen es el suelo. Cada capa de diferente color es un estrato. Los estratos son todo un campo de estudio en la geología, pero veámoslo de la siguiente forma. Cada capa que vemos acá, algún día fue la capa superficial de la Tierra. Esta fue cubierta por otra capa, y esta se volvió la nueva capa superficial de la Tierra, y así sucesivamente. Es por ello que en cada capa o estrato encontramos fósiles de los seres que habitaron la Tierra mucho antes que nosotros. Cuvier se dio cuenta de esto, pero él no encontraba una relación directa entre las antiguas especies que habitaron la Tierra y las nuevas. Es por ello que él hablaba del vacío estratigráfico, planteando que cada especie que existió se extinguió debido a una catástrofe universal, y estas fueron reemplazadas por otras especies creadas por un ser supremo. Bueno, alumnos, ya hemos visto la teoría del creacionismo. Ahora pasaremos a ver otras teorías. Pero antes, como ya vimos un poco la historia de las especies en la Tierra, veamos un video que nos resume un poco sobre cómo sucedió todo esto, cómo aparecieron estas especies y cómo se fueron extinguiendo.
¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Yo sé que sí. Hemos visto que si resumimos la vida del planeta en un día, nosotros solo abarcamos un minuto, ¿no? ¿Qué tal paradoja? Pero podemos deducir otras cosas, como por ejemplo que la vida se originó en el mar, que también los mamíferos aparecieron antes que los dinosaurios, solo que hubo una gran extinción masiva, de la cual desaparecieron casi todos, y reinaron los dinosaurios. Luego, después de la extinción de los dinosaurios, a través del meteorito que cayó en Yucatán, volvieron a aparecer los mamíferos y volvieron a reinar. Y hoy en día los mamíferos siguen reinando. Y nosotros los humanos somos la especie de mamífero más desarrollada que existe. Bueno, prosigamos con las teorías del origen de la vida. Continuemos. Ahora pasamos a ver la teoría de la generación espontánea. ¿Qué nos plantea esta teoría? Nos plantea que la vida surge a partir de lo inerte, de lo no vivo. La generación espontánea la podemos dividir en dos etapas, la etapa pre-Aristóteles y la etapa post-Aristóteles. La etapa pre-Aristóteles planteamos una teoría materialista mecanicista, en la cual plantea que la vida surge a partir de los elementos. Heráclito planteaba que la vida surge a partir del fuego. Tales de Mileto planteaba que la vida surge a partir del agua. Anaxímenes de Mileto también planteaba que la vida surge a partir del aire. Y Empédocles planteaba que la vida surge a partir de la combinación del fuego, agua, aire y tierra. Quería destacar a Anaximandro. Anaximandro fue discípulo de Tales y maestro de Anaxímenes. Él también creía que la vida surge a partir de los elementos, pero tanto lo vivo como lo no vivo tienen un mismo un origen indefinido e indeterminado, el cual es inmortal e indestructible. A este origen él lo llamó el apeirón. Esto es un ritmo cíclico. Todo lo que nace en el apeirón regresa al apeirón. Ahora sí pasamos a la generación espontánea de Aristóteles, también llamada teoría idealista. ¿Qué nos planteó Aristóteles? Aristóteles nos planteó que la vida surge de la interacción entre la materia inerte y una fuerza supernatural que era capaz de dar vida. Esta fuerza él la llamó entelequia. Materia inerte más entelequia, como vemos acá, igual vida. Esta teoría perduró durante muchos siglos. Fue Luis Pasteur el encargado de desmentir esta teoría. Eso ya lo veremos más adelante. La generación espontánea es un tipo de abiogénesis. Algunos autores consideran que generación espontánea y abiogénesis es lo mismo, ya que la biogénesis nos plantea que la vida surge a partir de lo no vivo. Los defensores de la generación espontánea son llamados también vitalistas. Entre los vitalistas más destacados tenemos a Van Helmont y a John Needham. Van Helmont hasta creó recetas para producir seres vivos. Entre sus recetas más destacadas está la recreación de ratones, a partir de camisas sudadas y semillas de trigo. Por otro lado, también tenemos a los principales opositores a la generación espontánea. Entre ellos destaca Francisco Redis y Lázaro Spallanzani. Fue Francisco Redi que se encargó de refutar a Van Helmont con su siguiente experimento. De la carne, en estado de podridumbre, salían siempre gusanos, y muchos tomaban esto como generación espontánea. Redi se había dado cuenta que los carniceros cubrían su carne con telas para que no se formen gusanos. Entonces, él basado en esto, realizó el siguiente experimento. Reddy usó 3 frascos, a los 3 se les puso carne. A uno de ellos no lo tapó, a otro lo tapó con una tapa hermética y al tercero le puso una tapita de tela. Podemos apreciar que en el primer frasco entraron las moscas y pusieron sus huevos, de ahí salieron los gusanos. En el segundo frasco no pudieron entrar las moscas ni poner huevos, ya que estaba sellado completamente. Y en el tercer frasco, las moscas sintieron el olor porque se filtró a través de la tela y pusieron sus huevos, pero como no pudieron entrar, lo pusieron encima de la tela y ahí es donde aparecieron los gusanos. Con esto él demostró que los gusanos que salen de la carne no era por generación espontánea, sino que eran larvas de moscas. En 1673, Antonio van Leeuwenhoek dio a conocer la existencia de microorganismos, lo cual destapó de nuevo la teoría de la generación espontánea. En 1749, Needham propone el origen espontáneo de microorganismos. Él realizó el siguiente experimento. Needham tenía 2 frascos. A ambos los esterilizó, de tal forma que a uno lo tapó y a otro no lo tapó. Dentro de un par de días se observó que en el que no tapó se formaron microorganismos. Y dijo, puede ser que estos microorganismos se hayan formado porque entraron por el aire, y el que no lo tapé. Voy a ver el que tapé.
También observó el que tapó y también se dio cuenta que se formaron microorganismos. Entonces dijo, ah no, estos microorganismos se formaron por generación espontánea. Pero Needham nunca selló bien su frasco. Él lo había sellado con corcho, otros dicen que lo selló con parafina, pero nunca fue sellado bien. En 1769, Lázaro Spallanzani volvió a hacer el mismo experimento que Needham, solo que hizo ciertos cambios. A uno lo tapó con un corcho y a otro ya no lo tapó. Lo que hizo fue sellarlo con fuego. Este vidrio se selló por completo, formando acá como un domo. Entonces, al que tapó con un corcho, observó que luego de un tiempo se formaron los microorganismos. Pero al que selló por completo, después de esterilizarlo, se dio cuenta que ya no se formaron microorganismos. Entonces quiso decir que es que acá se filtraron microorganismos del aire, pero acá ya no, por lo tanto no hay generación espontánea. Aún así esto trajo mucha controversia, ya que los vitalistas decían que Spallanzani, al momento de sellar su envase, no permitió que la fuerza vitalista entre. Por ello no se formó la vida. Ahora veamos un video que nos detalla mejor lo explicado. Siempre me gustó el concepto de la generación espontánea, ¿está bien? Unos trapos sucios, algo de trigo, miras a un lado, vuelves a mirar y ves ratones. Era divertido. No tengo idea de por qué ese concepto duró tanto tiempo. Por una prueba sencilla, habría verificado que los ratones no surgen en forma espontánea en paños sucios y trigo. Francesco Redi, un filósofo naturalista italiano, hizo un famoso experimento en 1668 para demostrar que los gusanos no se generaban espontáneamente en la carne podrida. Él oyó que los cazadores y carniceros cubrían la carne en verano con tela fina para evitar que se pudriera y crecieran gusanos en ellas. Por eso agarró carne de varios tipos y las puso en frascos abiertos y tapó las bocas de los frascos con tela fina de muselina, y en ninguno de los frascos crecieron gusanos. Pero vio que las moscas se posaban en la tela de muselina sobre los frascos, dejaban sus huevos y los huevos se volvían gusanos con el tiempo. Aún así, la idea de la generación espontánea persistió hasta bien avanzado el siglo XVIII. Uno de los mayores proponentes de la generación espontánea fue un cura católico llamado John Needham, nacido en Inglaterra en 1713. Él básicamente tomó materia orgánica, como pedazos de carne muerta y plantas, y la puso en un frasco. A continuación, selló el frasco con algún tipo de cera y la hirvió luego. Su idea era mostrar que, si la hervía, quizá no habría vida allí. Pero él mostró que aún salía vida de allí. Así que dijo, así que la ebullición no mata a la generación espontánea. Lo que Needham no sabía era que los sellos que usó en los frascos aún exponían las muestras al aire después de hervirlas, y eso permitía que se formaran seres vivientes en las muestras. Needham y su mentor, el conde de Buffon, creían que la vida estaba compuesta de unos supuestos átomos vitales que al morir un ser viviente huían y se juntaban para formar un nuevo ser viviente. Esos dos hombres publicaron muchas observaciones experimentales sobre haber visto esas moléculas en material que se desintegraba en animales muertos. Ellos reportaron que vieron cómo se liberaban moléculas orgánicas y giraban en la solución y se juntaban y formaban lo que con seguridad era igual a los protozoarios, y luego se iban como criaturas libres. Pero Lazarus Spallanzani, nacido en Italia en 1729, era un naturalista aficionado y también un cura, y no podía reconciliar los átomos vitales de Needham con sus creencias religiosas y criticó la obra de Needham. Él hizo experimentos similares con infusiones en frascos de vidrio, pero en lugar de sellarlos con un corcho y alguna sustancia de cola de pegar, derritió la punta de vidrio en una llama muy caliente hasta cerrarlos, y luego hirvió la infusión dentro de ese frasco totalmente sellado. Y esperó durante días y días para ver si la solución se ponía turbia o sombría, lo que indicaría el crecimiento de microorganismos. Las soluciones se mantuvieron claras, pero Needham dijo que Spallanzani, al sellar los frascos, evitó su exposición a los átomos vitales necesarios para la vida.
El debate terminó en una especie de tablas. Pero la generación espontánea colapsó bajo el peso de la evidencia científica en el siglo XIX. Teoría de la biogénesis. La vida surge a partir de la vida. Fue Louis Pasteur que se encargó de desmentir a la teoría de la generación espontánea a través del siguiente experimento. Pasteur puso un líquido nutritivo dentro de un envase. A este envase él modificó su entrada. Le hizo un cuello en forma de cisne, como podemos apreciar. Después de esto, él esterilizó este líquido nutritivo con el fin de matar todas las bacterias que hay acá, o todos los microorganismos que existen, ¿no? Como este envase tenía un cuello de cisne, permitía la entrada de la fuerza vital que genera la vida. Entonces no habría problema. Después de un tiempo, él observó que en su envase no había vida. Por más que la fuerza vital entró, no generó la vida. Entonces, ¿qué hizo luego? Cortó el cuello. Y de pronto, después de un tiempo, observó que ya había microorganismos. Pasteur concluyó que la generación espontánea no existe. La única razón por la cual su envase no se contaminó es que los microorganismos quedaron atrapados en el cuello de cisne. Y es por eso que cuando lo cortó, los microorganismos pudieron entrar y contaminaron su muestra, dando fin a la teoría de la generación espontánea. En 1862, el químico francés Louis Pasteur volvió al debate de Spallanzani y Needham y probó con un experimento más elaborado que la generación espontánea era falsa. Pasteur trató de hallar formas de permitir el acceso del aire a la infusión para de una vez por todas responder a la vieja crítica de Needham, pero aún buscó evitar que los gérmenes flotaran con libertad en el aire y que cuando entraran a las infusiones fueran la única fuente de crecimiento allí. Pasteur usó 3 grupos de vasos. En uno, los vasos estaban sellados herméticamente. En otro, los vasos estaban abiertos, pero sus cuellos eran angostos y torcidos. En el tercero, los vasos estaban totalmente abiertos. Después de solo unos días, las soluciones en los primeros 2 grupos no se habían contaminado. El segundo grupo siguió libre de bacterias porque sus cuellos largos y torcidos evitó que entraran ellas. En este y otros experimentos, Pasteur destruyó a la generación espontánea. La teoría de la biogénesis fue planteada por Francisco Redi, pero fue Louis Pasteur que mediante los experimentos que ya vimos, logró demostrar su validez, en el cual la vida solo se genera de la vida. Ahora nuestra pregunta es, ¿cómo se generó esa primera vida? En la próxima clase veremos más teorías sobre el origen de la vida. Alumno, muchas gracias por escucharme. La próxima clase continuaremos con este tema. No olviden hacer su boletín. Hasta luego.